que justamente está a cargo la doctora Silvia Zarza, porque si bien son dos temas, creo que son dos de los temas más consultados seguramente. Por un lado, el tema de los derechos de la mujer no casada y el otro de las pensiones, el derecho de pensión y los hereditarios. Bienvenida, doctora, como siempre, gracias por además traernos estos temas que son de mucho interés en la gente. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, todo bien. Casualmente es uno de los temas como más importantes. Y esto de la mujer casada puede resultar como algo obsoleto. Ya no se habla más de casada, no Es casada. cierto. Pero todavía en la ley hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta. Por eso me pareció relevante hablar de la mujer casada. Los derechos son los mismos para el hombre o para la mujer, pero la mujer tiene que conocer sus derechos para poder ejercerlos. Y ahí tenemos una cuestión. La mujer no casada, conviviente, tiene derecho a una pensión por viudez, en la medida que pueda probar la convivencia. En este caso tiene que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo mostrar 3 pruebas de esa convivencia. En este caso, una de las pruebas, por ejemplo, es una información sumaria de la convivencia. Lo mejor es antes del fallecimiento, pero si se produce el fallecimiento, se puede hacer una información sumaria post-mortem, se llama. Perdón, ¿ante qué organismo, doctora? Eso se hace en sede judicial. Las informaciones sumarias se hacen, es decir, se puede hacer en forma administrativa en el ANSES también o en la policía, pero para que tenga una validez como prueba, hay que hacerla en sede judicial. Pero también se puede hacer una anotación de convivencia mientras los dos estén vivos en el registro civil sin que eso implique el matrimonio. Porque parece que la palabra matrimonio es la que a veces a las parejas les hace como retroceder en la decisión. Pueden hacer una anotación de unión convivencial. Y eso es una prueba irrefutable. ¿Y los derechos son los mismos? No. No son los mismos que el matrimonio. Tiene un poco más de derechos en el caso de la inscripción de la unión convivencial. Como por ejemplo, no va a necesitar tanta más prueba a la hora de pedir una pensión por validez, por viudez, perdón. También el hecho de tener hijos en común es una prueba. Es una prueba. Pueden tener 1, 2, 5 o 10 hijos, pero los hijos en común es una prueba de esa convivencia. Y lo que puede pasar es que al tener hijos en común, por ejemplo, se acorta el tiempo que la ley pide de prueba de convivencia. Con hijos en común solo hay que probar 2 años de convivencia en los últimos 2 años de vida de la persona que falleció. ¿Y sin hijos? Y sin hijos 5 años. 5. No es lo mismo, y esto quiero que quede muy claro, no es lo mismo con respecto a los derechos hereditarios. La persona que convive, la concubina, como dice la ley, a mí no me gusta esa palabra, pero la concubina no tiene derechos hereditarios. Así haya convivido toda la vida con la persona fallecida. No es heredera. Por ende, al fallecer la persona, no tiene vocación hereditaria, no puede presentarse a reclamar una herencia. A menos que haya algún escrito que lo habilite. Exactamente. Puede la persona, la dueña, digamos, de los bienes, puede dejar un testamento. En ese testamento la persona puede solo disponer de un 30% de sus bienes. Y ese 30% le puede dejar a su pareja, a su concubina, a su conviviente, pero no, esa persona no adquiere derechos hereditarios por sí misma. Por el solo hecho de haber convivido, no le da derechos hereditarios. Ahora, puede pasar, y es muy común ahora en nuestro país y en el mundo en general, que 2 profesionales, por ejemplo 2 médicos, que es lo más común, trabajen juntos y creen juntos un emprendimiento, una clínica, un policonsultorio. En ese caso, probando que se ha contribuido a crear ese emprendimiento y a mejorarlo y hacerlo crecer,
ella podría presentarse ante la justicia probando esas cuestiones y reclamar sí el 50% de todos los bienes como socia, no como heredera, no como esposa, sino como socia de una sociedad de hecho o una sociedad legalmente constituida. O sea, acá separo bien el tema, que lo que es herencia, propiedades, artículos y demás, y lo que es la pensión. ¿La pensión sí, doctora? La pensión tiene derecho como si fuera la esposa en la medida que pruebe la convivencia. La convivencia. Mínimo 5 años. Mínimo, o sea, 5 años si no hay hijos, 2 años si hay hijos. ¿Y allí qué es lo que se presenta? ¿Un servicio? ¿Algo que los vincule? ¿Qué puede ser? ¿Algo de la propiedad? Puede ser, por ejemplo, un contrato de locación que hayan firmado en conjunto. Puede ser ella adicional de una tarjeta de crédito. Puede que le haya puesto como beneficiaria en un seguro de vida. Todas esas pruebas se pueden presentar. Una de las más contundentes es que en los documentos de cada uno figura el mismo domicilio. Ajá. Porque eso es como una prueba irrefutable de que vivían en el mismo lugar. Esto es una suposición, es simplemente una hipótesis. Deben ser muchos los casos, porque como que la gente dejó aquello de el matrimonio como un hecho formal. Creo que se fue yendo más para el lado de lo informal, ¿o no? Son muchos los casos. ¿Sí? Y sí, es como que se le tiene miedo al matrimonio, al papel, como quien dice, pero el papel no muerde. Al contrario, genera derechos. Por eso es muy importante, si no se da el paso del matrimonio, cuanto menos hacer un escrito de unión convivencial y dejarlo eso se inscribe en el registro civil de las personas. No tiene el mismo efecto que un matrimonio, pero por lo menos deja en claro qué es lo que el matrimonio, o la pareja, mejor dicho, decide respecto de esa unión. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque toda unión tiene sus efectos económicos, además de la convivencia. ¿Qué es lo que esa pareja decide a la hora, por ejemplo, de comprar un auto, una moto, una tele, algún electrodoméstico o algo más grande como ser una propiedad, por ejemplo? ¿Qué decide esa pareja? Para que el día de mañana ninguno de los dos tenga problemas. Si no lo quieren inscribir, cuanto menos hacer un contrato por ante escribano público, cosa de que el día de mañana sucede esto, que es algo que no se puede volver, de lo que no se vuelve, que es muere una de las partes, y uno tenga algo que presentar frente a quienes pudieran tener derechos, por ejemplo, otros herederos. Clarísimo. Como siempre, muy didáctico. Doctora, muy gentil. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a ustedes. La doctora Silvia Zarza para este habitual segmento, donde hablamos de temas previsionales como estos, que son realmente interesantes.